Esta tarde me gustaría agradecerles por conectarse y el día de hoy me gustaría empezar con una pregunta ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han estado en un viaje en una ciudad o en un lugar de la ciudad en donde no conozcan? Por ejemplo, antes recuerdo un viaje que hicimos con mi familia antes de los celulares, que era por ahí del 2010 cuando todo esto empezó. Pues la gente no tenía celulares ni ubicaciones para dar con un lugar a donde iba. En aquel tiempo se usaba un mapa y la poca o mucha habilidad que uno tenía para interpretarlo, para poder guiarse a donde uno iba y poder saber cómo llegar. Hoy en día se tienen varias aplicaciones en nuestros celulares donde podemos poner una ubicación, alguien nos puede mandar una ubicación y así sabemos por dónde ir. Así que vamos a pensar en una situación similar, ¿no? Tienes que llegar a un lugar, marcas tu ubicación en el celular a donde quieres ir y empiezas a seguir las instrucciones para poder llegar. Vas en carro, vas caminando, vas en un camión, etcétera. Recuerda que estás en un lugar en donde no conoces y al que nunca has ido. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos ponemos la aplicación, nos dice un lugar y decidimos tomar otra dirección, basados pues realmente únicamente en lo que vemos o en cosas que hemos oído? Que si el tráfico está muy pesado, que si la carretera está muy desgastada, tal vez, que si el carro de al lado viene fastidiando, un sinfín de cosas, ¿no? Que de nuestro punto de vista suena como la mejor idea que hay, contrario a las instrucciones ya dadas. Si bien en este caso de una aplicación tienen cierto margen de error en donde a veces uno puede saber mejor por dónde ir, la mayoría de las veces nos otorga una ruta más efectiva a pesar de la situación en la que estemos en ese momento. Tienen todo esto planeado, saben dónde hay un choque, saben si hay mucho más tráfico adelante, si un semáforo se descompuso, si una calle es una calle en donde no se puede ir muy rápido, las aplicaciones conocen todas estas variables. Bueno, algo muy parecido pasa con nuestra vida. Estamos en un viaje con un objetivo y muchos de nosotros hacemos lo mismo, tomamos las decisiones por donde debemos dirigirnos, pensando únicamente en las cosas que podemos ver, así como una aplicación de GPS. Dios nos puede dar la ruta más adecuada para seguir, con la diferencia de que Dios no tiene margen de error. Él conoce todo lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, conoce las vidas de todas las personas, todo lo que ocurre en el mundo y quiere llevarnos al mejor lugar por la mejor ruta. Pero así como tú en este ejemplo, puedes fijar la mirada solamente en las cosas de tu alrededor y no en Dios, quien realmente es el que sabe por dónde debes de ir para llegar a la ruta de la mejor manera. Muchas veces nosotros ponemos nuestra vista en diferentes cosas que nos detienen de nuestra vida, que nos llenan de temores, de inseguridades y muchas veces que nos rodean o nos llevan a lugares en donde hay una tentación, las cuales deberíamos evitar a toda costa. Y ahorita vamos a ver algunas de estas cosas en las que nosotros podemos llegar a enfocarnos o ver en nuestras vidas que no debería de ser. El primer punto que me gustaría tomar es que no debemos enfocar nuestra vida en los demás. Por ejemplo, cuando Jesús enfrentó a Pablo, como vimos hace ya algunos estudios, cuando estuvimos estudiando el último capítulo de Juan, cuando Dios enfrentó a Pedro, perdón, le dio la responsabilidad de apacentar a sus ovejas. En el último capítulo de Juan, él le añade, sígueme. Pedro, viendo que lo seguía Juan, uno de sus condiscípulos, le pregunta a Jesús, Jesús, ¿y qué de este? A lo que él responde, bueno, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dios no quiere que nos andemos preocupando
por lo que Él hace con los otros creyentes. Lo que nos debería importar a nosotros es seguirlo a Él, trabajar en lo que Él nos ha puesto para hacer, en lo que Él nos ha capacitado para hacer. Él quiere tener una relación personal con nosotros, entre tú y Él. Él murió por todos, pero lo hizo por ti en específico. Él murió por David, él murió por Sergio, él murió por Eduardo, por Ricardo, por el señor, el otro Ricardo, por cada uno de nosotros. Él te amó desde la fundación del mundo, tanto que mandó a su Hijo Jesús a morir por ti en la cruz y derramar su sangre por ti. Puedes estar cuestionando a Dios, Señor, ¿por qué mi hermano puede hacer esto y yo no? Y Jesús te contesta, que a ti, sígueme tú. O tal vez, Señor, ¿por qué a mi hermano le has dado el don de predicar o el don de ganar almas y yo con mucho esfuerzo puedo ganar un alma? Y Jesús te vuelve a contestar, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Esto no significa que a Dios no le importes, todo lo contrario. Él te ama más que nada. Como te dije, Él murió por ti. Cristo vino, se hizo hombre, vivió, murió y resucitó pensando en ti, en lo que Él tenía planeado para ti. Dios no quiere desalentarte al decirte estas palabras, todo lo contrario. Él quiere librarte del dolor de las comparaciones. Porque Él conoce que las personas estamos obsesionadas con compararnos. Siempre buscamos ver lo que está haciendo la otra persona, sin darnos cuenta de que Dios no tiene el mismo plan para todos. Solo vamos a decepcionarnos por no tener la misma habilidad que nuestro hermano para realizar cierta cosa en la que nos estamos comparando. Cuando nosotros podemos y somos buenos en otras cosas, porque Él nos ha dado las habilidades necesarias. El Espíritu de Dios, quien es el que reparte los dones a los creyentes, lo hizo como Él quiere. Lo dice en la Biblia, dice en 1 Corintios 12, 8 al 11, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada uno se le ha dado una parte que tomar. No todos podemos ser mano, no todos podemos ser ojo. Eso no es un cuerpo, eso son un montón de ojos. Dios le tiene un plan para ti. Él te dice que tú eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que tú andes en ellas, para ti. Tú sigues lo que Cristo tiene para ti, no te enfoques en las otras cosas para compararte. Busca enfocarte en lo que Cristo tiene para ti. Otra situación en la que nos podemos enfocar en las personas es cuando nos enfocamos en un hermano o en una persona que comete un pecado, que nos ofende en una forma, o vemos que ofende a un prójimo o a otro hermano en la fe. Tenemos que recordar que un creyente puede pecar, en ocasiones aún de forma voluntaria, como tú, como yo, pero esto no significa que debamos guardar rencor y muchísimo menos justificar nuestros propios pecados en la falta de alguien más. Al final de cuentas, como dice Romanos 14:12, cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí. Después de nuestra vida en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros va a ser llamado para recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. No vamos a ir a recibir lo que hizo otro hermano y menos vamos a ir a recibir y menos va a ir alguien a recibir lo que nosotros hicimos. Muchas veces
Podemos caer en justificar nuestros pecados, en enojarnos contra Dios porque las demás personas hacen o dejan de hacer. Pero Dios dice, cada uno dará cuenta a él de sí mismo. Si tu hermano pecó, si tu maestro de la Biblia pecó, si el predicador pecó, si tu pastor pecó, si tus padres pecaron, sí, todos pecaron, pero eso no hace menos a Cristo. De hecho, lo hace más porque aún los ama como te ama a ti cuando también pecas. Tanto fue el amor que Él tuvo que vino a morir por ti, vino a morir por ellos, por tu hermano, por tu maestro de la Biblia, por el predicador, por tu pastor, por tus padres. Él quiere que eso es lo que tú reflejes, el amor por ellos, porque como dice Pedro, ante todo tengamos entre nosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No podemos enfocarnos nuestra vista en el pecado de los demás. Solo nos va a estar destruyendo a nosotros, destruyendo nuestra comunión con Dios. Las demás personas fallan. Dios no falla. Nunca, nunca te va a fallar. Nunca me ha fallado y nunca me fallará. Y tampoco lo hará a ti. Él no falla. Los demás sí. Yo peco, tú pecas, tus padres pecan, el pastor peca, el predicador, tu maestro de la Biblia, tus hermanos, todos pecan. Pero Dios no. A Él es al que debemos mirar. Otro lugar donde nosotros podemos enfocar nuestra mirada, otro punto que me gustaría tratar, es en el mundo. Para empezar, vamos a definir, pues, qué es el mundo. No, en este caso, no me refiero a los ríos, bosques, montañas, las aves, peces, animales, todo esto, ¿no? Ahora nos referimos al sistema que rige este planeta. El sistema social, económico, cultural y todas estas cosas que se forman y deforman a través de los años y en el cual viven todas las personas, incluyéndonos a nosotros, el cual nos dice la Biblia que está gobernado por Satanás. Dice, y Él los dio en Efesios 2, 1 y 2. Y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchas veces nosotros podemos ver el mundo como un sistema injusto, cruel y corrupto, y nos enojamos o nos decepcionamos con Dios sobre el por qué el mundo es de esta manera. Bueno, a Salomón también le parecía así, el hijo del rey David. Todo el libro de Eclesiastés habla en su mayoría de la experiencia que él tuvo al proponerse probar todo lo que este mundo tenía que ofrecer. Él se había alejado del Señor e intentaba llenar su vacío con algo que el mundo le pudiera dar, algo que lo pudiera sentirse lleno, algo que lo pudiera sentirse como se sintió su padre al estar con Dios. Él dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 1, y dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. En el 5:8 continúa diciendo, si opresión de pobres y perversión de derechos y justicia y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y él encuentra en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Él tenía una muy buena posición para ver estas cosas. Era un gobernante. Era muy rico, tenía oro literal en todos lados,
paredes recubiertas de oro en su palacio, hacía armas de oro simplemente por hacerlas. Él conocía que el mundo estaba lleno de injusticias y de corrupción, hasta los puntos más altos. Dice que no te sorprendas porque del de arriba hay otro más arriba y otro más arriba que esos. Todo está corrompido, pero él encuentra la razón de todo, el pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre, por naturaleza, está inclinado al pecado. Sus pensamientos son de continuo mal. Esta es la razón por la que el mundo está lleno de injusticias, de crueldad y de corrupción, por cuanto todos pecaron. Todos están inclinados al mal. ¿Y cómo debemos reaccionar nosotros ante esto? El Señor nos dice en el Salmo 37, 1 y 2, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba del campo se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en el Señor y hacer el bien, compartir su palabra, llevar a las personas a Cristo. La única manera en la que este mundo puede mejorar es si el pecado se detiene. Y la única manera en la que esto puede pasar es que las personas vengan a Dios y haya un verdadero avivamiento. Nuestro trabajo aquí es lo único, es lo último que nos mandó el Señor antes de ascender. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que predicar. Porque esta situación que tú ves y que dices el mundo es terrible, está corrompido, es cruel, injusto, es verdad, pero es por el pecado. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes la solución a eso. Hay que compartirla con los demás. Otra forma también en la que nosotros podemos enfocarnos en el mundo es con deseo, no solo con un odio. También podemos enfocarnos viendo todo lo que el mundo nos puede ofrecer. ¿Por qué? Porque el mundo siempre nos va a presentar cosas que sean deseables a nuestros ojos. Y para cada persona es diferente. Recordemos lo que acabamos de mencionar. Las personas están naturalmente inclinadas al pecado, pero no todos tienen tendencia al mismo pecado, sino que como dice Santiago 1:4, cada uno es tentado conforme de sus propias concupiscencias, es atraído y seducido. Las concupiscencias son tus deseos personales y carnales, lo que tu corazón quiere, lo que quiere para satisfacer sus necesidades carnales. Cada uno tiene sus propios deseos de los ojos, cada uno tiene sus propios deseos de la carne. Y el mundo se ha especializado en poner frente a nosotros lo que nos haga caer. Nosotros podemos ir y buscar satisfacer estos deseos a través de lo que el mundo nos está diciendo. Pero volvemos a preguntar, ¿qué dice Dios acerca de esto? Bueno, en 1 de Juan 2:15 y 16 dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Muchos de esos deseos pueden no ser malos. Tú te puedes preguntar qué hay de malo en querer ganar dinero, en querer estabilidad económica, qué hay de malo en querer tener una carrera exitosa. O me puedes preguntar, ¿vestir con ropa cara es algo malo para Dios? No. El problema
es que los deseos de la carne es que nunca se conforman. Siempre nos irán pidiendo más y más, con el único propósito de separarnos de Dios, de quitar a Dios del trono de nuestro corazón y ponerse ellos. Que no vivamos para Dios, sino que vivamos para satisfacerlos a ellos. Por otro lado, Dios nos dice en el siguiente versículo, en 1 Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el que permanece. Los demás perece. El dinero se devalúa, la comida se echa a perder, la ropa se hace fea, el éxito se acaba. Solamente buscando a Dios podemos permanecer. Todo lo demás es pasajero. Solamente los tesoros en el cielo son los que no se corrompen, ni pueden ser robados. Son para siempre y son de Dios. La mejor noticia de todo esto es que tú no tienes por qué ir a buscar al mundo lo que necesitas. El mundo no te lo puede dar, pero nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y es amoroso para cumplirlas. Imagina, si Él tiene cuidado de la hierba del campo, del árbol más escondido del Amazonas, si Él tiene cuidado de unos pajarillos que nadie tal vez nunca va a ver, ¿cuánto cuidado no va a tener para ti? Para quien dio a su Hijo unigénito para derramar su sangre en la cruz por tus pecados. Él dice que conoce todos tus anhelos y ni aun aquellas cosas por las que suspiras le son ocultas. Él sabe lo que quieres, sabe lo que anhelas, sabe aquellas cosas por las que piensas y sueltas un suspiro así como, me gustaría tenerlo. Él lo sabe lo que quieres y mejor aún, sabe lo que necesitas. Tú solo necesitas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. No debemos tener nuestra mirada enfocada en el mundo, ni para lo bueno, ni para lo malo. El mundo no tiene la respuesta. Y otro lugar en donde nosotros podemos enfocar nuestra mirada es en las circunstancias, en nuestra vida misma, en lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa cosas malas. Es normal. Y muchas veces pensamos que todo lo malo nos está pasando a nosotros, que no hay manera en la que Dios esté todavía con nosotros detrás de tantos problemas y situaciones que son desagradables para nosotros. Volvemos a la vida de Pedro. En una ocasión, Pedro y los demás discípulos iban en el mar y tenían el viento en contra. El mar estaba embravecido y Jesús viene caminando a ellos sobre el agua. Y Pedro le pide a Jesús que lo deje ir a él. Y Pedro baja los pies, toca el agua y empieza a caminar, volteando a ver a Cristo. Pero en medio del camino se distrae y empieza a ver el viento contrario, empieza a ver las olas, empieza a ver el mar debajo de él. Y ahí es cuando nos comenzamos a hundir en la tempestad. Cuando dejamos de verlo a él. Pero, así como Pedro en esta ocasión, nosotros seguimos teniendo a Jesús frente a nosotros, al cual podemos pedir la ayuda y Él vendrá, extenderá su mano y nos volverá a sacarle las aguas y nos llevará consigo de regreso a la barca, como con Pedro. La vida del cristiano es una vida de plenitud, de paz, de gozo, pero no es una vida sin aflicciones. Una cosa no quita la otra.
Cristo mismo le dijo a sus discípulos que mientras estuvieran en el mundo iban a tener aflicción, iban a tener penas, iban a tener problemas. Él mismo lo afirmó a sus discípulos durante la última cena que tuvo con ellos antes de morir. Esto se lo estaba diciendo al grupo de los 12, los discípulos más fieles y allegados a él en ese momento, a los que tanto amó hasta el final, por los que tanto oró hasta el final. Pero él se los decía para que tuvieran paz. Porque podemos ver en Juan 16:33, donde dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Estas fueron sus palabras. Él no nos está mintiendo, no les está mintiendo, diciendo que no íbamos a sufrir, que recibes a Cristo y la vida es color de rosa y nada malo te puede pasar. Muchos de nosotros sufriremos en este mundo, tal vez unos más que otros. ¿Por qué? Porque como vimos, el mundo está lleno de injusticia, de crueldad, de corrupción. Y a veces nos va a tocar sufrir por causa del Evangelio, otras veces por la simple naturaleza de este mundo en el que vivimos. En este mundo vamos a ver muchas situaciones desagradables que nos entristezcan, que nos duelan, pero confiad, Él ya ha vencido al mundo. En Él podemos tener la paz que necesitamos, esa paz que, como Él dice, sobrepasa todo entendimiento. Y así también nos dice que esta paz guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuidará nuestro corazón, cuidará nuestra mente de perder el enfoque de Cristo Jesús. No debemos poner nuestra mirada en nuestras circunstancias, debemos saber y creer que Dios está ahí junto a nosotros y que así como Pedro, mientras nosotros estemos mirándolo a Él, ningún viento, ninguna ola, ningún mar profundo puede desviarnos de llegar hasta Él. Que entonces viene la pregunta, que creo que ya entendieron para dónde va. ¿A dónde debemos mirar? Si no debo enfocarme en ninguno de estos puntos de la vida cristiana, ¿a dónde debo mirar? Pues la Biblia es muy clara acerca de esto. Dice Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hacia él es a donde debemos de ver, hacia Cristo, que así como él, por el gozo puesto delante de él, él vino y murió por ti, sufriendo una tortura tremenda, derramando hasta la última gota de su sangre, por el gozo de verte salvado, de ver que puedes tener la oportunidad de recibirlo y vivir una vida por él. Por esa razón, que no es simple, él vino y murió por lo que tenía que venir, cumpliendo al pie de la letra el plan de Dios para nuestra salvación. Él ignoró todo lo demás, los latigazos, las burlas, el odio, los clavos, la cruz, los escupitajos, los golpes, la persecución, las mentiras, todo lo ignoró por ti y por mí. Él puso su mirada en Dios y nosotros debemos de poner nuestra mirada en Él. Teniendo nuestras mismas debilidades, Él no es alguien que no pueda entender nuestro sufrimiento. Él decidió tomar la decisión
y el enfoque correcto hacia Él, a donde debemos mirar, a Cristo, no a los demás, no a sus pecados, no a nuestras carencias, no al mundo, ni a lo que ofrece, ni a lo malo que puede ser, no a nuestros problemas y a nuestras dificultades. Debemos mirar a Cristo, debemos seguirlo, como Él dijo a Pedro, debemos andar con Él, buscar, actuar como Él. Él lo hizo cuando vino y murió por nuestros pecados, en plena obediencia. Así debemos de actuar. Él nos dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si lo seguimos a Él, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida, tal cual dice el versículo. No andaremos por este mundo con miedo a lo que va a suceder. Todo será claro como el día. Sabremos claramente que aunque no veamos lo que está delante, Él estará con nosotros. Él nos va a dar esa paz. Con Él estaremos vivos y vivos en plenitud. No hay mayor libertad que seguir a Cristo. No hay mayor libertad que vivir esta vida sin estar siendo esclavizados por todas estas cosas, sabiendo que sus promesas serán para nosotros todos los días de nuestra vida, que Él va a estar con nosotros como lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, ¿qué debes hacer? ¿Quieres seguirlo? Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si queremos seguir a Jesús, debemos poner los ojos en Él y en nadie más. Debemos mirarlo solamente a Él. Dejar de enfocarnos en lo que el mundo puede hacernos y ver quién es Jesús, el autor y consumador de la fe. El que murió por nosotros, el que ignoró todo lo demás y que está sentado a la diestra de Dios. Necesitamos quitarnos todo, todo el pecado, todo el peso que tengamos con nosotros, esas cosas que no necesariamente son pecados, pero que nos evitan seguir al Señor. Nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros defectos, nuestras habilidades, nuestros orgullos, los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, son cosas que nos estorban para seguir a Él. Y debemos dejarlas, debemos buscarlo a Él, correr sin mirar hacia ningún otro lado, fijar nuestro objetivo solo mirándolo a Él, solo mirando a Jesús. Me gustaría orar para terminar. Señor, te damos gracias por el regalo tan grande que tú nos das de la oportunidad de vivir una vida para ti, Dios. Ayúdanos a enfocar nuestra vista en ti, Dios, a dejar todo pecado, todo peso, Señor, toda preocupación, a no ver a nadie más, Señor, sino a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tus principios, a buscarte a ti en tu palabra, en oración, y que tú seas, Señor, aquel que llena todo, Señor, en todo. Dios. Quédate con nosotros, Señor. Permítenos dejar todo, Dios, y mirarte, Señor, como debe de ser. Te lo pido, Dios, y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.